Estimados estudiantes, brevemente voy a explicarles 4 métodos para evaluar proyectos de inversión. Esto corresponde al paso número 3 del curso de Matemáticas Financieras. BPN significa valor presente neto, TIR significa tasa interna de retorno, RELA-BC significa relación beneficio-costo y KAUE significa costo anual uniforme equivalente. Hay 3 métodos, el BPN, la relación beneficio-costo y el costo anual uniforme equivalente, que siempre van a requerir una tasa de descuento o costo de capital o costo de oportunidad para poder hacer los cálculos. La tasa interna de retorno por sí sola calcula una tasa de rendimiento, pero ese luego también toca compararlo contra una tasa de descuento. El valor presente neto es el valor monetario actual equivalente que excede la rentabilidad deseada después de recuperar toda la inversión. Es decir, que se van a comparar, ¿sí? O se van a traer a valor presente tanto los ingresos de un flujo de caja como los egresos, y ya estando entonces en el presente, si esa diferencia, ese flujo neto efectivo es superior a 0, eso significa que es conveniente llevar a cabo el proyecto. Por supuesto que entre más elevado sea, pues significa que mayor va a ser el beneficio y por supuesto mayor será la rentabilidad. Con la tasa interna de retorno, tomamos también los flujos de caja de un proyecto y automáticamente por medio de una fórmula y de interpolación, si son irregulares los ingresos, pero por supuesto son periódicos los ingresos y egresos, pues él va a calcular una tasa de rendimiento que va a permitir cubrir todos los costos de ese proyecto e implícitamente el rendimiento que están teniendo esos ingresos, esos flujos netos positivos, va a ser también el resultado de la tira. Luego tenemos la relación beneficio-costo. Este es un indicador de rentabilidad que en términos relativos expresa la relación entre el valor presente de los ingresos y egresos de un proyecto. Como vemos, también tiene en cuenta una tasa de descuento para poder llevar esos ingresos y egresos al valor presente. Y el costo anual uniforme equivalente son los desembolsos convertidos en una cantidad anual uniforme equivalente que es la misma o que es uniforme durante cada periodo. Es como distribuir en porciones el valor presente, ¿sí? de un proyecto. Ahora veamos con un poquito más de profundidad los siguientes temas. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del valor presente neto? Tenemos 3 ventajas. Es una medida de rentabilidad en términos monetarios que indica fácilmente si un negocio genera ganancias o pérdidas. Segundo, utiliza el concepto del valor del dinero en el tiempo, porque dentro de su fórmula pues tiene en cuenta o considera pues este factor muy importante para el resultado. Tercero, considera todos los flujos de efectivo del proyecto. Como desventajas tenemos que se requiere un previo conocimiento sobre la tasa de descuento para poder evaluar financieramente los proyectos, es lo que yo les comentaba anteriormente. Para hacer los cálculos pues hay que determinar previamente cuál va a ser esa tasa de descuento y también hay que proyectarla por los años que dure el proyecto. Entonces toca hacer una proyección previa. Segundo, 2 proyectos que tengan un valor presente neto igual pues pueden tener flujos de caja diferentes. Es decir, no tienen en cuenta la liquidez financiera de la empresa. Es algo pues que, digamos, muy pocos métodos tienen en cuenta la liquidez financiera de la empresa, pero pues lamentablemente no lo tiene en cuenta. Aunque sí, por supuesto, tiene en cuenta o permite comparar fácilmente varios proyectos simplemente con un porcentaje, con un rendimiento. Otra ventaja es que un leve aumento o disminución en la tasa de descuento pues puede cambiar, ¿sí?, la decisión o la clasificación de los proyectos. Cuarto, supone que se conocen las tasas de interés futuras, que fue lo que yo les comenté, que toca hacer una proyección
de las tasas de descuento. Y quinto y último, pues cualquier error en la determinación de la tasa de descuento va a afectar la evaluación de proyectos alternativos, ¿sí? Proyectos alternativos, como su nombre lo dice, son proyectos a los cuales se podría incursionar, ¿sí? Si se desistiera de invertir en un proyecto específico, favoreciendo a los proyectos que tengan mayor valor. Los que tienen montos más elevados, pues por obvias razones van a generar un valor presente más elevado porque los ingresos son, digamos, de mayor tamaño, y eso también en comparación con los egresos, pues eso va a arrojar lógicamente un BPN o un valor monetario más elevado que si fueran proyectos de un monto mucho menor. O la tasa interna de retorno, ¿sí?, tiene como ventajas que es una medida de rentabilidad en términos relativos. Es fácil de calcular porque solo necesita la información de los flujos de caja. Segundo, permite jerarquizar los proyectos de inversión comparándolos contra su tasa de descuento, lo que yo les comenté anteriormente. Tercero, utiliza el concepto del valor del dinero en el tiempo. Dentro de su fórmula, pues él tiene en cuenta el tiempo para calcular esa tasa de rendimiento. Y cuarto, al calcularse no requiere de una tasa de descuento como en el valor presente neto, que ya les había comentado anteriormente. ¿Cuáles desventajas tiene? Pues que indica la rentabilidad de una inversión, pero supone la reinversión de los flujos y tasa de reinversión es la misma TIR, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que aunque no se cumpla que los flujos de caja, porque por ejemplo, los flujos de caja pueden obtener o podrían obtener un rendimiento por encima de la tasa interna de retorno que se genera en un proyecto, pero por cuestiones de la formulación de este indicador, pues él hace el supuesto de que todos los flujos de caja están siendo reinvertidos, ¿sí?, a la misma TIR, a la misma tasa interna de retorno. Segundo, es necesario compararla con la tasa de descuento para determinar si es buena inversión o no, ¿sí? Aunque no lo necesita como insumo para calcularlo, luego al comparar ese rendimiento del proyecto contra la tasa de descuento, que es la tasa de rendimiento mínima que se espera obtener, por ejemplo, con un título de valor como un título del tesoro, entonces, pues si da por encima, si ese rendimiento es superior a eso, o por ejemplo un CDT, el rendimiento de un CDT, entonces sería viable el llevar a cabo el proyecto. De lo contrario, no. Y tercero, pueden existir varias TIR cuando el flujo de caja tiene más de un cambio de signo. Hay proyectos convencionales y no convencionales. Los convencionales son aquellos en donde hay solo un cambio de signo en los flujos de caja. Es el normal, donde hay una inversión inicial que tiene signo negativo y los demás flujos netos de efectivo pues son positivos. Los convencionales pues son mezclas. Por ejemplo, hay una inversión negativa, luego hay una positiva, luego hay un flujo negativo o desembolso y luego vuelve al final un flujo positivo, o por ejemplo la venta del valor de salvamento de lo que es la maquinaria o lo que es el proyecto en sí. Entonces, en ese caso, por cada cambio de signo se va a generar otra tasa interna de rendimiento, es decir, que podrían haber 2, 3, 4 y más tasas internas de rendimiento dependiendo de la cantidad de cambios de signo que haya en esos flujos de caja. Ahora pasemos al costo anual uniforme equivalente. Este consiste en convertir los egresos e ingresos asociados al proyecto en cantidades anuales iguales equivalentes. Un ejemplo clásico es el reemplazar una máquina por otra de características similares que forman parte de un proceso productivo y que no generan beneficios por sí mismas. En proyectos que son individuales y en aquellos proyectos donde se eligen o donde hay alternativas, ¿sí?, con ingresos y egresos, pues en esos casos
el costo anual uniforme equivalente es positivo. Si el costo anual uniforme equivalente es positivo en este tipo de proyectos, pues se va a recomendar el proyecto. Ahora bien, si solo hay egresos, pues se va a recomendar la alternativa que tenga menor costo anual uniforme equivalente. Ahí tenemos la fórmula de cálculo, valor presente por TD es tasa de descuento, multiplicado por el factor de 1 más la tasa de descuento elevado a la n, dividido entre el factor 1 más tasa de descuento a la n menos 1. Y la fórmula de al lado es también equivalente, que sería valor presente por la tasa de descuento dividido entre 1 menos el factor de descuento 1 más tasa de descuento elevado a la menos n. La relación beneficio-costo, que es la última, es la relación entre el valor presente de todos los ingresos del proyecto sobre el valor presente de todos los egresos del proyecto, para determinar el rendimiento por encima de los costos, que serían la unidad, ¿sí? Para calcular la relación beneficio-costo, primero se halla la suma de los beneficios descontados. Descontados significa que se llevan al presente, ¿sí? Y, por supuesto, también utiliza una tasa de descuento para poder llevar esos beneficios y esos costos al presente, ¿sí? Esos costos entonces van a estar en el denominador, ¿sí? Y por supuesto, como acabo de mencionar, también se llevan al presente. ¿Cómo va a ser la toma de decisiones en este tipo de relaciones? Pues cuando ese índice, ¿sí?, que va a ser un número índice, sea mayor a 1, pues va a indicar que los beneficios superan a los costos, por consiguiente el proyecto debe ser considerado o debe llevarse a cabo. Si es igual a 1, pues significa que no hay ganancias ni pérdidas. Entonces los beneficios son iguales a los costos. Posiblemente no sea muy llamativo el llevarlo a cabo. Y por último, si ese índice o relación beneficio-costo es menor a 1, significa que los costos son mayores que los beneficios y pues lo preferible es no tener en cuenta este tipo de proyectos. Bueno, es muy importante al momento de comparar proyectos. Lo más usual es utilizar lo que es el valor presente neto y la tasa interna de retorno. Pero dentro de estos dos métodos, sobre todo cuando son proyectos no convencionales, como ya les comenté anteriormente, es mejor utilizar el método de valor presente neto. Bueno, muchas gracias.